Bueno, ya grabamos. Vamos a compartir pantalla. Estamos viendo los puntos relevantes de teoría de los juegos. Vuelvo a compartir esto. Hasta ahora veníamos, lo primero que tenemos que ver es si hablamos de juegos de conflicto puro, que son suma cero o suma constante, o juegos que no son de conflicto puro. Ya habíamos visto qué pasaba con los juegos de conflicto puro, cómo aplicamos las cosas, cómo decíamos. Ahora vamos a ver si el juego no es de conflicto puro. Si no es de conflicto puro, es decir, la suma va a ser distinta de cero, seguramente, y además la suma va a ser variable, no va a ser suma constante, es decir, que si yo sumo los resultados de todos los jugadores en cada casillero, a veces da un valor, a veces da otro, pueden ser todos mayores a cero, pero nunca son iguales, porque no sería suma constante, la suma es variable. Bueno, en estos casos tenemos dos posibilidades. Hay dos soluciones. La solución cooperativa y la solución no cooperativa. La solución no cooperativa, que es la básica, es la que se suele llamar equilibrio del juego, se obtiene de la misma manera que con los juegos de conflicto puro. Es decir, primero aplico dominancia, después aplico el maximin, cada uno mira su dominancia, mira su maximin, elige la alternativa, no los resultados, y mandamos a la matriz general esas elecciones de las dos alternativas y vemos en qué casillero combinan estas dos alternativas elegidas. Y los resultados que están en ese casillero son los que se van a dar. Todo lo demás serán muy lindos, sirven para elegir, pero los que se van a dar son los que están dentro de ese casillero donde combinan las alternativas elegidas. Y las alternativas elegidas en un formato de primero dominancia y después maximin. Esto es la solución no cooperativa. Hasta ahora igual que en las situaciones de conflicto puro. Pero ¿qué pasa? Existe la otra solución, que es la solución cooperativa. Entonces, para que haya solución cooperativa, lo que tenemos que mirar es, en principio, sumando los resultados de los jugadores. Sumamos el resultado de los jugadores, todo, ¿no? A ver cuánto es la suma total de valores en un casillero. Y vemos cuál es el casillero que tiene el mejor resultado. Esa sería la solución cooperativa, donde en total tenemos el mejor resultado para los dos, como si fuesen socios. Bueno, en ese casillero se da la solución cooperativa. Por supuesto, si a veces uno puede pasar del casillero de la solución no cooperativa a la solución cooperativa, como vimos en clase el caso del dilema del prisionero, o el caso de las ventajas de coordinación, o en el apunte que les di de juegos había varios casos donde sucedía esto. Creo que era la batalla de los sexos, creo que lo había puesto en el apunte, también son clásicos, o en la casa del llama. Bueno, si el casillero al cual se converge es el mismo para la solución no cooperativa que para la solución cooperativa, entonces estamos en presencia de un juego de coordinación pura. El típico caso es el de la casa en llamas. Es decir, los tipos se pueden comunicar o no comunicar, pueden hacer un acuerdo o no hacerlo, pero de todas maneras, cuando elijan, van a llegar al mismo casillero. El juego de coordinación pura tiene esta ventaja. No importa si se ponen de acuerdo, si se quieren o no se quieren poner de acuerdo, van a llegar al mejor casillero posible. Si no llegan al mismo casillero, es decir, que la solución cooperativa va para un lado y la solución no cooperativa eligen otro casillero, entonces estamos en presencia de un juego de negociación. Por supuesto que es un juego que no es de conflicto puro, porque el conflicto puro no tiene sentido negociar. En un juego de negociación, por supuesto, tenemos que ver cómo pasamos de la solución no cooperativa a la solución cooperativa, que generalmente tiene mejores resultados totales. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver en estos juegos de negociación,
que los resultados cooperativos y no cooperativos están ubicados en distintos casilleros, es mirar si hay posibilidad de trasladar resultados entre uno y otro de los decisores o jugadores que intervienen. En el caso del dilema de los prisioneros, no se podían trasladar resultados. Recuerden que los resultados eran años de prisión. Entonces, bueno, uno no podía cumplir la pena por el otro. No podía decir, bueno, yo me hago cargo de 3 años de prisión tuya y vos salís afuera ahora. Eso no se podía hacer. No hay posibilidad de hacer pagos compensatorios o traslado de resultados de uno hacia el otro. Cuando eso es así, tenemos que ver si se puede lograr la solución cooperativa. Pero puede haber una solución cooperativa donde ambos mejoren. Ambos tienen que mejorar, ambos si son 2, si son 3 todos tendrían que mejorar, o por lo menos alguno quedar igual, pero ninguno quedar peor. No hay solución cooperativa, o sea, partimos de la base de la solución no cooperativa, que es la básica. A partir de ahí, para trasladarse a la otra, no hay ninguno que tiene que perder nada. Es decir, alguno podrá quedar igual, pero el otro tiene que mejorar. Ahí podemos llegar a negociar. Pero si no hay esa posibilidad, eso aún sin pasar de pagos colaterales, con que alguno pueda mejorar, o si mejor es que los dos puedan mejorar. Tendríamos que buscar aquel casillero donde los dos puedan mejorar. En el dilema del prisionero, sabíamos que si cada uno decidía en forma no cooperativa, los dos al final terminaban prisioneros 3 años. Bueno, para poder llegar a una solución mejor para los dos, que era que cada uno quede preso 1 año, ninguno tenía que perder. Es decir, sabiendo que tenían 3 años, no tenía ningún sentido de que uno pasase a tener 4 años de prisión. Ya ese casillero es descartado. Entonces tenemos que ir a un casillero donde todos ganen, aunque sea un poquito. Alguno puede ganar más, otro puede ganar menos. O de última, alguno puede quedar igual y los otros ganan. Hasta ahí tenemos posibilidad de solución cooperativa. Pero nunca cuando uno pierde un poquito. Cuando uno pierde un poquito y como no hay forma de trasladar recompensa o trasladar resultados, evidentemente el que pierde no va a querer hacer una elección donde él pierda. Él dice, no, yo quiero ganar, yo ganaba tanto. Menos no voy a aceptar. ¿Para qué? ¿Para que se la lleven ustedes? Ni loco. Entonces, ojo que en los casos que no se pueden hacer traslado de resultados, tenemos que ver la característica de una solución cooperativa donde ninguno pierda y todos traten de mejorar. Si pueden, que todos mejoren. La otra posibilidad es que sí haya traslado de resultados, donde uno le pueda transferir parte de los resultados al otro. En esos casos, la solución cooperativa es más fácil de alcanzar, porque buscamos el casillero donde la suma de resultados es más alto. Entonces, partimos de la solución no cooperativa, que tiene resultados sumados más bajos, a una situación donde sumamos resultados más altos. Y es fácil de pasar, ¿por qué? Porque aunque uno desmejore o pierda en los resultados propios, esto lo miramos como una sociedad, entonces el otro le tiene que pagar. Puede sentarse a negociar y decir, mirá, lo que vos perdiste de acuerdo a lo que ibas a ganar en la solución no cooperativa, yo te lo reintegro, yo te lo repongo, y encima te doy un poquito más para que incentivarte a que hagas el acuerdo conmigo. Y por supuesto que yo voy a ganar más de lo que ganaba antes, si no, no tiene sentido negociar. Entonces, con esta suma, digo, mirá, vos por lo menos yo te voy a garantizar que te vas a llevar lo mismo que te llevabas en la solución no cooperativa. Si bien va a parecer en principio como que vos perdés, yo te repongo la diferencia. Como hay traslado de dinero, hay pagos compensatorios, y yo te pago para reponerte ese tema, para que no tengas problemas. Y además te voy a dar un plus, un cachito más, como para premiarte que vos me ayudás a que yo también gane más. Los dos ganamos. Esa es la idea de la solución cooperativa. Eso es un típico juego de negociación donde la solución cooperativa existe y además hay pagos entre los jugadores, se pueden trasladar resultados. Recuerden, primero, conflicto puro por un lado. Suma constante o suma cero. Si sumamos todos los resultados de todos los jugadores en cada casillero, da el mismo valor. O da 0 para la suma 0, o da el valor que den la suma constante, siempre el mismo resultado. En esos casos es conflicto puro. Olvídense, no busquen solución cooperativa porque no existe. No van a encontrar una solución cooperativa. La solución es la no cooperativa. Y la solución no cooperativa, en la que se llama el equilibrio del juego,
¿Ustedes qué es lo que aplican primero? Dominancia, y después que aplican maximin para ver qué es lo que eligen. Después de aplicar eso, ustedes ven qué es lo que le da a elegir cada uno de los jugadores, y los resultados que se van a dar son los que están en el casillero donde coinciden las alternativas que eligió cada uno de los jugadores aplicando ese maximin. Recuerden que se eligen alternativas, no se eligen resultados. Vuelvo a repetir, se eligen alternativas, no se eligen resultados. Puede haber un resultado maravilloso por ahí, pero si somos dos jugadores, yo no tengo el poder de decirle al otro, elegí esto, así yo gano, y vos perdés como un idiota. Porque si no, no sería un juego, sería una situación de dominio, y en realidad el que tengo el poder soy yo, y el otro no tiene poder, el otro no decide. Por lo tanto, esos casos no existen. No busquen el mejor resultado de todos, porque en general no es el que va a darse. Uno trata de buscar lo menos malo, que es la aplicación del maximin, y la combinación me va a decir cuánto se lleva cada uno. Solución no cooperativa, la única que hay para conflicto puro. Pero, si sumando los resultados vemos que hay diferencias, y esto se da en los juegos de suma distinta de cero, y que son sumas variables, vamos a ver una situación, una solución no cooperativa que se halla de la misma manera que se hallaba en los casos de conflicto puro. Primero aplico dominancia y en su defecto aplico el maximin, elijo las alternativas, o cada uno elige esa alternativa, y hay un casillero. Ese casillero de combinación nos va a mencionar los resultados esperados de una solución no cooperativa. Esos resultados no esperados de una solución no cooperativa es lo mínimo que uno puede obtener. Eso es la aspiración mínima que uno tiene. Si vamos a negociar, esto es lo mínimo que yo pretendo. Menos de esto no voy a negociar nada. Si nos vamos a sentar a negociar, nos comunicamos, obviamente que menos de esto no voy a pedir, que es lo que lograremos en una solución no cooperativa. Si me siento a negociar es para lograr un poquito más. Y un poquito más significa que los dos tengan un poquito más. O que uno tenga lo mismo y el otro tenga un poquito más. Si no hay posibilidad de trasladar resultados. Y si hay posibilidad de trasladar resultados, bueno, alguno puede tener un poquito menos, pero el otro tiene que tener tanto más que le va a poder compensar lo que tiene uno de menos. Entonces, en conjunto, tienen que llegar a eso. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Las soluciones no cooperativas se pueden lograr sin ningún problema. Para las soluciones cooperativas tiene que haber una comunicación y tiene que haber un grado de acuerdo, es decir, tienen que ponerse de acuerdo. Pero a veces no se puede forzar el acuerdo, porque uno decide y tiene su independencia de lo que decide el otro. Uno le puede mostrar la conveniencia, decirle, mirá que yo te prometo que voy a hacer esto, que te voy a compensar la pérdida, que todo eso. Bueno, pero hay que creerlo, hay que firmarlo en un contrato, hay que de alguna manera concretar esto. La posibilidad de acuerdo tiene que haber, primero si hay comunicación. Si no hay comunicación, olvídense, van a ir a la solución no cooperativa. Así sea un juego de negociación, un juego de coordinación pura. Van a ir a la no cooperativa porque no hay comunicación. Pero habiendo comunicación, pueden sentarse a tallar y hablar, pero quizás a veces no llegan a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, la solución que queda es la no cooperativa. Por eso la solución no cooperativa en los juegos de negociación es la base, es el piso, a partir del cual dice, menos de esto yo no pretendo. O si saco menos, vos me compensás lo que me falta, porque eso es lo mínimo que voy a pretender, y el otro va a decir, bueno, yo te voy a pagar, pero por lo menos no me voy a quedar con menos de lo que ya obtengo en la solución no cooperativa. Entonces, es un piso, y sería lo que se llama el equilibrio del juego. El equilibrio del juego es cuando están en este piso donde cada uno elige en forma no cooperativa. Como es, aplicamos dominancia, y en su defecto, maximin, cada uno en su matriz con su resultado, y después lo combinamos para ver cuál es el casillero de combinación. Cuando la elección por la solución cooperativa es exactamente igual a la de la solución no cooperativa, es decir, haciendo la solución cooperativa llegamos a un casillero de la matriz, pero haciendo la solución no cooperativa también llegamos al mismo casillero de la matriz, entonces decimos que ese es un juego de coordinación pura, como el de la casa en llamas.
Si llegamos a dos casilleros distintos, uno con la solución cooperativa y otro con la solución no cooperativa, vamos a dos casilleros distintos, entonces estamos en un juego de negociación. Y ahí, cuando es un juego de negociación, tenemos que ver si hay posibilidad de trasladar resultados, o sea, hacer pagos compensatorios entre uno y otro, o no hay posibilidad. Si no hay posibilidad, hay que fijarse que para llegar a la solución de negociación, todos tienen que mejorar. Si no mejoran, si alguno empeora, esa solución cooperativa no existe. Si uno va a empeorar, no existe, porque si nadie le va a pagar para que el tipo tenga, no van a llegar. Ahora, si hay posibilidad de pagos entre ellos, entonces sí, podemos pensar en que uno puede perder, en principio, pero el otro le va a reponer lo que pierde. Ahí terminaría la negociación. El otro por lo menos le repone lo que pierde. Y después le da un poquito más, porque hay algo más, siempre hay un plus. Y el que le paga al otro se queda con más de lo que hubiera obtenido en la solución cooperativa, o sea que a él le conviene. Y aún pagándole el plus, también se tiene que quedar con más. Porque si uno no saca más que la solución no cooperativa, dice, ¿para qué me voy a arriesgar? Esa sería un poco la idea de juego. Recuerden que en teoría de los juegos estamos viendo siempre esta interacción estratégica de las decisiones. Es decir, yo decido pensando en lo que va a hacer el otro. No decido hacer lo que le conviene al otro, ni hacer lo que me conviene a mí solo, sino que yo decido lo que me conviene a mí pensando lo que le va a convenir al otro y lo que el otro va a decidir. Yo trato de anticipar esto. Dos maneras de mostrarlo: matriz de juegos o árbol de juegos. La matriz de juegos es una situación donde deciden simultáneamente, o por lo menos cuando decide uno después que el otro no sabe lo que decidió el primero, no se pueden comunicar. Entonces cada uno decide en forma independiente y diríamos simultáneamente en cuanto al conocimiento. En cambio, un árbol de juegos te permite ver bien claro cuando primero decide uno, pensando en lo que el otro va a decidir después, porque lo piensa, y esa es la interacción estratégica, y el otro decide después, sabiendo o conociendo lo que decidió el primero. O sea, tiene una ventaja porque ya sabe lo que decidió el primero. El árbol permite este tipo de situaciones, donde los momentos de decisión no son coincidentes y uno conoce lo que decidió el anterior. Y esto puede darse para varios momentos de decisión. ¿Dudas acá con teoría de los juegos? Miren que es el último temita. Tengan claro esto. Vuelvo a repetir. Primero, si son juegos de conflicto puro o son juegos que no son de conflicto puro. Y los que no son de conflicto puro, vean si son de negociación o de coordinación pura. Vean las dos soluciones, los que no son de conflicto puro, solución no cooperativa y solución cooperativa, y vean si se puede lograr pasar de la solución no cooperativa, que es la básica, lo mínimo que se puede esperar, a la solución cooperativa. Y para eso tener en cuenta si hay traslado de dinero o no, si hay posibilidad de pasar resultados, transferir resultados entre uno y otro. Porque si no hay posibilidades, a veces hay soluciones que serían muy hermosas, pero como no hay traspaso de dinero, el caso del dilema del prisionero era típico, no podía traspasar resultados, no podía traspasar los años de prisión entre uno y otro preso, entonces, ojo que no se llega si no es que todos mejoran. El resumencito del cuadro de los tipos de juegos, más o menos les llevaba al principio de cómo se clasificaban los juegos hasta el final cuál era la solución que se debía aplicar, que más o menos daba esto. ¿Dudas? Escucho. Profe, yo tengo una consulta de cómo calcular el equilibrio en una matriz de suma cero. Sí. Porque lo estoy viendo del ejemplo del libro, pero me confunde un poco cuáles son los valores que está tomando, porque es como que se me cruza la matriz y ahí se me genera una confusión. ¿De qué libro estás hablando y cuál es el caso que estamos mencionando? El apunte ¿Cuál es el caso? A ver. ¿Y de qué libro estamos hablando? Es es el apunte que está Sí, es en el el apunte. campus que dice Yo juegos. pensé que hablabas de un libro de teoría de los juegos. No, es el apunte en donde tiene los juegos no estrictamente determinados. Sí.
que bueno, yo hago el Pero análisis un juego con no el estrictamente Maximil. determinado es de conflicto puro, ¿sí? ¿Estamos? Ujú. Bueno. Puedes decir, ¿cómo se logra el equilibrio? Claro, porque, digamos, yo el cálculo de Maximil lo hice, me dio exactamente igual. Bien, hasta ahí voy bien. Ahora, cuando va a determinar los porcentajes de la probabilidad para que digamos, suponiendo que el juego se vuelve a Eso era la repetir. aplicación de la estrategia mixta. Si querés, sí, ese es un Exacto. ejemplo de cómo se saca la estrategia mixta. Es decir, cuántas veces o qué porcentaje de veces juego una alternativa, qué porcentaje de veces juego la otra. En realidad, Exacto. si vos mirás ahí y mirás el gráfico, de todas maneras le voy a cometer una infidencia, no pienso tomar un caso de eso porque llevaría mucho tiempo. Claro, sí, pero se lo tengo que mostrar para que ustedes sepan. Si no le hablo de estrategia mixta y ustedes me dicen, ¿qué es? Bueno, ahí hay un ejemplo. Van a ver que se hace una especie de esquema parecido al de análisis de sensibilidad. Sí. Pero ojo que no es análisis de sensibilidad, porque ahí lo que vos haces es una interacción entre qué alternativa elijo, no entre qué estado me sucede. Hago una combinación y dice, bueno, 40% juego a la alternativa 1, 60% juego a la alternativa 2. Y cuando vos ves esa combinación de las dos rayas que se cruzan, es decir, si uno aplicase la estrategia pura, estarían las dos puntas donde obtiene cada uno menos de lo que podría. Y al hacer esta estrategia mixta es como que los dos llegan hacia el puntito donde llegan al máximo. Y ese sería el mejor resultado que pueden obtener en promedio. O sea, en algunos pierden, en otros ganan, pero el mejor resultado en promedio se queda en ese puntito de arriba donde cruzan las alternativas. Ese es un Pero poco yo tengo que hacer el análisis para cada uno o es un análisis conjunto. Eso es no, medio lo que me confunde. haces un análisis para cada uno, porque uno va, Ok. por ejemplo, A va a decir, a ver, no me acuerdo cómo era el caso, pero poner que fueran dos alternativas, AS1, AS2. Bueno, A va a tener que determinar qué porcentaje de veces juega AS1 y qué porcentaje de veces complementario juega AS2. Pero B va a tener que elegir qué porcentaje juega él de BS1 y qué porcentaje juega él de BS2. Y los porcentajes pueden ser distintos. A uno le puede dar 40-60, al otro 50-50. No necesariamente tiene que darles iguales. Eso depende de cada uno. Claro, ese era un poco también lo que me confundía porque yo, Y sí, pretenciosa, les quería puede llegar dar al mismo distinto, ¿eh? porcentaje. Sí, sí, les Ok, puede dar ok, distinto. claro, esa era Porque la pregunta. es el porcentaje que yo juego mis alternativas. Ah, Mis, dice, yo juego oh, entre AS1 y AS2. Sí, miro los resultados de BS1, de BS2, hago todas las cuentas, pero yo, el porcentaje de veces es ver cuántas veces voy a jugar a AS1 y cuántas veces voy a jugar a AS2. ¿Por qué? La estrategia mixta dice, bueno, yo juego algunas veces lo que yo esperaba como el maximín y la otra vez no, me traiciono. ¿Para qué? Para engañarlo al otro. Entonces, en ese momento yo le saco ventaja. Pero lo tengo que hacer en forma azarosa para que el otro no me anticipe lo que voy a hacer. Porque si el otro sabe lo que voy a hacer, me caga. Es y indudable. sí. Perdón la palabra, esto lo voy a tener que borrar del video. Claro, el otro me va a tratar de sonar si el otro se anticipa. Yo no le tengo que decir, Y lo tengo sí. que hacer de manera azarosa, pero tengo que mantener ese porcentaje, porque con ese porcentaje yo digo, bueno, en tantas veces yo salí beneficiado, saqué más de lo que esperaba haciendo una cosa. En otras saco más de lo que esperaba haciendo otra cosa. En promedio, a veces saco menos, a veces saco más, pero en promedio voy a sacar un promedio mayor, que si juego una estrategia siempre la misma. Yo podría jugar siempre la estrategia pura, es decir, siempre hago esto. Y el otro puede hacer lo mismo o puede ir saltando. Si el tipo se dio cuenta que yo siempre juego la misma estrategia, el tipo va a empezar a saltar como loco a poner una alternativa que no es la del Maximil. Porque ya se Y avivó. sí. Le digo, este tipo hace esto, entonces me lo como todo yo la diferencia, en vez de dejar que se lo lleve cada uno. Cuando haces ese promedio, es como que cada uno se lleva un pedacito de esa diferencia. No es que uno, al saltar y traicionarse un poquito al Maximín, todo se lo lleva a uno. No, uno se lleva un pedacito, otro se lleva otro. Y ese puntito es el que más podés conseguir, pero eso es para cada uno. Cada uno lo Ok, mira con sus resultados y con sus decisiones y con sus alternativas. Esos porcentajes de juego es A lo hace con sus alternativas y B lo hace con sus alternativas de B.
y pues los porcentajes de jugar la 1 o la 2 va a depender, la 1, la 2, la 3, la 2 que tenga que tomar, va a depender de lo que mire cada uno desde su punto de vista. Y pueden dar distintos, es decir, los porcentajes pueden dar distintos. A uno le puede dar 60 y 40, a otro puede dar 50 y 50, o 70 y 30. Eso va a depender de cómo es la estructura del juego. De todas maneras, para que se queden tranquilos, eso es un ejercicio muy matemático. En este examen no me va a dar el tiempo para plantearles uno de esos. Pero para que lo tengan hecho y sepan cómo se llega, les hice ahí un ejemplo, nada más. Ok. Pero bueno, Perdón. no sé si te quedó claro cómo viene. Sí. No, porque yo estaba tratando de llegar a los mismos resultados y era algo que no iba a cerrar nunca. No Porque necesariamente. evidentemente estaba Quizás de haciendo algo casualidad te mal. haga dos que le da 50 y 50. Con los resultados como da, le da 50 y 50 a cada uno con sus dos alternativas. Pero eso es una casualidad. Puede ser así o puede no ser así. No te preocupes si ves que le da resultados de porcentaje distinto. Puede dar tranquilamente porcentaje distinto. Porque cada uno está mirando lo suyo para ver qué combinación le conviene, de acuerdo a sus resultados, cuánto puede refinar de más de lo básico que es el maximín. Y en realidad es eso, sacar un poquito más del maximín. Y cada uno trata de hacer eso. Y la combinación, esto de jugar estrategia mixta y que el otro no anticipe, es para que, digamos, no todo ese plus se lo lleve uno de los dos jugando en contra del maximín, sino que en algún caso jugando en contra del maximín alguno pierda y en otros casos alguno gane. Y en promedio sacas un poquito más que aplicar solamente el maximín. Bueno, no sé qué otra duda tienen sobre el tema de juegos. ¿No hay más dudas? Bueno, vamos a ver si puedo compartir pantalla, a ver qué tenía acá. Punto relevante en teoría de los juegos. Bueno, vamos a compartir pantalla con... sí, acá está. Compartir pantalla. Bueno, como verán, el tema de análisis de información adicional, en general, como usamos probabilidades condicionadas, que en ese sentido es bastante interesante y el producto de este análisis de compra de información adicional es justamente que haya probabilidades condicionadas, nosotros aplicamos el teorema de Bayes para el cálculo de probabilidades condicionadas. Entonces, muchas veces nosotros en la jerga de la materia solemos hablar del tema Bayes. Le decimos Bayes porque aplicamos Bayes por la probabilidad condicionada, pero en el fondo lo que estamos haciendo es análisis de compra de información adicional. Pero aplicamos Bayes porque usamos las probabilidades condicionadas. Entonces, por ahí yo le puse puntos relevantes sobre Bayes. Entiendan que es un poco el apodo que le ponemos al tema de compra de información adicional. Vamos a tener en cuenta que Bayes puede tener varias aplicaciones. Nosotros lo vamos a usar para ver si tiene sentido contratar a un experto que nos asesore, brindándonos información. Ese experto puede ser, puede efectuar un test, puede hacer un análisis, un estudio de mercado, etc. Y la cantidad de recursos, lo que sería el costo del estudio, equivalente al pago de los honorarios del experto. Entonces yo quiero analizar esto. Lo aplicamos a situaciones de riesgo o de incertidumbre. ¿Por qué? Porque queremos obtener otra variable que nos dé explicación sobre esta que nos genera la incertidumbre. Si la explicación es completa, estamos en información perfecta. Pero a veces no llegamos a ese, a veces conseguimos una mejora de las probabilidades. A veces esa mejora de las probabilidades nos permiten elegir mejor, es decir, ir a lo que en la práctica era el análisis pre-posterior y buscar aquella alternativa que en algún momento cambiamos la elección originaria sin hacer ninguna consulta y sin preguntar a ningún experto, nos daba a elegir tal alternativa con tal resultado. Bueno, si tenemos esto por ahí con alguno de los resultados del examen, del estudio de mercado, del análisis que hace el experto, de las recomendaciones, yo veo que en algún momento cambio de alternativa elegida. Es decir, mejoramos la situación de incertidumbre, por ahí no la mejoramos del todo, pero en algún momento cambiamos de alternativa
elegida. Si cambiamos de alternativa elegida, quiere decir que el análisis nos sirvió en concreto, porque nos mejoró la expectativa de ganancia. Y eso es lo que se llama el valor de la información. Recuerden que nosotros tenemos un formato para sacar el valor de la información. Fíjense el caso paso a paso para ver cómo es el tema, pero había una forma de sacar el valor de la información. Una vez que sacamos el valor de la información, que era digamos, la mejora de expectativas que nosotros teníamos, lo comparamos con el costo. Es decir, ¿cuánto nos cobran por ese estudio de mercado? ¿Cuánto nos cobra el análisis del experto? ¿Cuánto nos cobra? Porque si nos cobra fortunas, infinito dinero, y quizás nos conviene igual elegir con plena incertidumbre y no tener la mejora de incertidumbre, la disminución de incertidumbre que nos acerca al experto. Podemos elegir mejor, pero ¿a qué costo? Si tenemos que invertir mucho dinero en hacer un estudio de mercado, si tenemos que gastar mucha plata, si le tenemos que pagar fortunas al experto, a veces nos conviene bancarnos y elegir con incertidumbre y no pagar a un experto que nos va a cobrar demasiado. Entonces, son varias cosas que hay que tener en cuenta. El costo de la información es lo que yo voy a tener que pagar por obtener la información. Y obtener la información no significa obtener el mensaje que quiero. Es obtener un mensaje, obtener el resultado de un estudio, que me puede ser favorable o desfavorable, pero yo no lo sé. El costo yo lo pago antes de tener el resultado del estudio. Eso es el costo de la información. Por otro lado tengo el valor de la información. Y el valor de la información significa cuando yo tengo una mejora en la expectativa de ganancias. Y esa mejora se da porque en algún momento yo elijo una alternativa distinta a la que hubiese en algún momento, con algún mensaje, con alguno de los mensajes, voy a elegir igual, pero con otro mensaje por ahí elijo una alternativa distinta de la que yo hubiera elegido a priori, sin haber hecho ningún estudio. Si hay algún cambio de alternativa elegida, seguramente que va a haber un valor de la información. Y tengo que comparar ese valor de la información con cuánto me van a cobrar, con el costo. De la comparación con el costo es, si el costo es mayor al valor de la información, no me conviene comprar. Si el costo es menor al valor de la información, me conviene comprar la información. ¿Sí? Y si es igual, me da lo mismo. Esa es un poco la idea. Se aplica a situaciones de riesgo e incertidumbre, ¿no? Tengan en cuenta que el experto no trabaja gratis, tiene un costo. Ese costo puede ser que alguien me lo facture, un experto que me lo facture, pero también si el estudio de mercado lo realizo yo, significa la cantidad de recursos que yo destino a hacer ese estudio de mercado, la cantidad de empleados que pongo, que contrato, que le pago, o el tiempo que le dedico a hacer esto. Entonces, ese costo también es cuantificable. En el costo puede ser o un informe que yo contraté a un tercero, o también el estudio lo puedo hacer yo, y eso significa la cantidad de recursos que se me van a hacer este estudio. A veces, si el hacer el estudio es tan caro por la cantidad de recursos que se tienen que destinar, y probablemente digo, no me conviene hacer todo este estudio, pues saldría muy caro, me insumiría una gran cantidad de recursos, y no vale la pena, o no creo que tenga sentido hacer o incurrir en ese costo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En general, nosotros tenemos dos maneras de ver las probabilidades condicionadas. Una es que nosotros conozcamos las probabilidades conjuntas, con lo cual se resume o se resuelve todo el tema. El caso del asesor bursátil es un caso de eso, donde tengo las probabilidades conjuntas y ahí voy derivando todas las otras. Mírenlo tranquilo. Cómo se interpreta cada mensaje, cuál es la variable n, cómo se sacan los porcentajes, y para ahí ven la cantidad de mensajes, y después ven el porcentaje para ver cómo es el porcentaje. Probabilidad conjunta, después sacan una probabilidad simple, que es la probabilidad a priori, y la probabilidad de los mensajes, que es otra probabilidad simple. Y después quedan las probabilidades condicionadas, la verosimilitud y la probabilidad posteriori. En los otros casos yo tengo la probabilidad a priori, es decir, la idea inicial de cómo es el tema. Y por estudios anteriores yo tengo la verosimilitud, que es una probabilidad condicionada. Entonces, con la probabilidad a priori por la probabilidad de verosimilitud, yo saco la probabilidad conjunta. Entonces después la sumo en un sentido, para un mensaje, después para el otro mensaje,
Y cuando tengo las probabilidades de los mensajes, yo lo que digo es, divido la probabilidad conjunta por la probabilidad del mensaje y me da la probabilidad posteriori. Es decir, que si me aparece el mensaje Z1, mis probabilidades a priori eran estas, a posteriori son estas otras. Con estas probabilidades a posteriori voy de vuelta a la matriz original, le cambio las probabilidades arriba y vuelvo a sacar los valores esperados y veo qué alternativa me va a elegir. Si con todos los mensajes elijo la misma alternativa que elegí a priori, no va a haber valor de la información. Si quieren hagan la cuenta, pero no va a haber valor de la información. Aunque por ahí por un tema de ajuste decimales a usted le den 2 centavos, 20 centavos de valor de la información. Tengan la seguridad que si no cambiaron la alternativa elegida nunca, no hay valor de la información. Pero si en algún caso ustedes cambiaron la alternativa elegida, por lo menos con alguno de los mensajes, no con todos, pero con uno, ya sabemos que algo de valor va a tener la información. Y si algo tiene el valor de la información, después tendré que comparar con el costo de haber obtenido este mensaje. Muchas veces las probabilidades de verosimilitud se dan en formato de matriz, una matriz de verosimilitud. Pero una matriz de verosimilitud es una matriz de probabilidades, no una matriz de resultados. No se les ocurra confundir una matriz de decisión con una matriz de verosimilitud. En la matriz de decisión lo que hay son resultados en los casilleros. Pesos, dólares, cosas, cantidad de cosas, pero en una matriz de verosimilitud lo que hay en los casilleros de combinación son probabilidades. Y esas probabilidades, la matriz de verosimilitud, así como la matriz de decisión, las n están en las columnas y las s alternativas están en las filas, en una matriz de verosimilitud también tienen n's y z's en vez de s. Pero eso me indica estado de variable no controlable. La variable n es no controlable, pero la variable z también es no controlable. No es una alternativa. No confundan las s con las z, ¿no? Porque no son lo mismo. Entonces, en una matriz de verosimilitud, en vez de tener resultados, van a tener probabilidades. En vez de tener alternativas, tienen otra variable no controlable que se llama z, variable mensaje. Ojo con este tema. Y como no es una matriz de decisión, puede ser que yo le dibuje las n en las columnas y las z en las filas, o puedo hacer al revés, las z en las columnas y las n en las filas. Sepan siempre que en la verosimilitud hay, en un sentido, va a tener que sumar 1. Es decir, si estamos hablando de verosimilitud, por cada columna n, cuando uno suma las distintas probabilidades de verosimilitud, tienen que sumar 1. Pero por columna o por fila n, depende de dónde están las n. Ustedes van mirando a lo largo de las n y dicen, bueno, acá tiene que sumar 1. Si no suma 1 es porque la verosimilitud es errónea. Entonces tienen datos malos. A veces se hacen preguntas con una matriz de verosimilitud errónea para ver si ustedes ven que da cualquier cosa. Hay matrices de verosimilitud que son útiles, es decir, discriminan entre los estados. Pero hay a veces matrices de verosimilitud o sea, probabilidad de verosimilitud que no discriminan entre los estados. En general son las matrices que repiten las probabilidades. Cuando repiten las probabilidades no discriminan entre los estados, entonces es lo mismo. Traten un caso de probabilidades independientes, donde n y z sean absolutamente independientes.